Ha pasado ya un tiempo bastante considerable. Sin embargo, todavía seguimos sufriendo los estragos de la pandemia, el confinamiento en nuestros hogares. Aunado a esto, hoy día estamos también enfrentando en algunos lugares los problemas de las lluvias, de las inundaciones. Y no hay un momento más oportuno, no hay un tiempo más apropiado para hablar del Apocalipsis como este. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es un libro que nos revela las cosas que están detrás de la historia, detrás de las circunstancias y de los eventos que podemos nosotros percibir. El Apocalipsis nos da a conocer lo que sucede detrás del telón. Es una revelación que produce en nuestra vida esperanza, pero al mismo tiempo nos da a conocer lo que sucede detrás de las cosas que nosotros vemos, que percibimos. Es un libro que se da en un contexto de sufrimiento, de dolor y de soledad y confinamiento. El apóstol Juan está desterrado en una isla, está solo, y esto por causa de la palabra, por causa del evangelio. Y nosotros hoy día nos encontramos en una situación similar a la de Juan y a la de los creyentes que en ese tiempo, en ese momento de la historia, no podían estar reunidos como pueblo de Dios, no podían estar elevando a Dios una adoración comunitaria, conjunta, y muchos de ellos habían muerto y otros, como Juan, estaban aislados, desterrados, separados de sus hermanos. El texto que quiero compartirles en esta hora es a partir del verso 9, que dice así: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan pudo haberse presentado como el apóstol y haber reclamado la autoridad apostólica. Sin embargo, él se revela o se presenta a la iglesia como simplemente yo, Juan. Y es que Juan está simplemente demostrando su empatía con sus hermanos. Él no apela a su autoridad o a su título, sino él simplemente da a entender que es uno más de un pueblo que sufre, de un pueblo que padece. Y es que la autoridad hoy día no radica en los títulos, no radica en lo que nosotros podamos dar a conocer de lo que pudiéramos saber o de la posición que pudiéramos tener, sea socialmente o de forma religiosa, sino que radica en lo que nosotros estamos viviendo y en que somos parte del mismo dolor y del mismo sufrimiento de los demás. Nadie tiene más autoridad para hablar en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, de problemas, que uno que ha enfrentado los problemas o que está viviendo como los demás aquellos mismos problemas. No hay una mujer que sea más calificada para hablar del parto, para hablar de los sufrimientos de un embarazo, que una que ha experimentado ya un embarazo o que está experimentándolo. Lo que califica o lo que autoriza a Juan
y a cada creyente y a cada pastor hoy día hablar de dolor, de sufrimiento, es que nosotros también hemos experimentado la crisis, hemos experimentado el dolor y el sufrimiento, o lo estamos también padeciendo de alguna manera. Entonces todos hoy día somos participantes de las cosas que están sucediendo. No somos ajenos, no hablamos desde una plataforma distinta, sino que estamos parados en el mismo suelo, en el mismo terreno como Juan. Y como lo dijo el apóstol Pablo, nosotros hemos sido consolados por Dios para poder dar consolación a los demás. Dice el texto que él estaba también padeciendo tribulación y que permanecía en la paciencia de Jesucristo. Y esto es lo que quiere decir, es que se mantenía firme en su profesión de fe, en sus convicciones. La palabra paciencia en este texto, según el griego, expresa a uno que se mantiene en su posición en tiempo de guerra como un soldado, que no descuida el lugar que se le ha entregado, que se le ha establecido como su parte en una guerra. Esta es la perspectiva militar de esta frase, de esta idea. No es una paciencia pasiva, no es una espera pasiva, sino una espera activa o una forma activa de permanecer. Es una especie de resistencia, porque los creyentes somos la resistencia, somos los que soportamos pruebas, los que soportamos dificultades, los mantenemos firmes en nuestras convicciones, y eso es lo que Juan está diciendo, que él es un testigo más que permanece activo en la palabra. Ese es el carácter profético de todo cristiano. Proclamar la palabra, ser columna y baluarte de la verdad. Pero también el compromiso cristiano, ser testigos, dar testimonio de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Yo estaba, dice Juan, en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: dos cosas anhelamos los creyentes en tiempos como los que estamos viviendo. Anhelamos, en primer lugar, estar en el Señor, en la presencia de Dios. El templo es un símbolo de esa presencia. Por eso el salmista dice: anhela mi alma y aún ardientemente los atrios de Jehová. Pero ¿para qué quiero ir al templo? Si no es para buscar a Dios y oír su voz y ver su gloria, es experimentar su presencia. Eso es realmente por lo que nosotros vamos a un templo o a una reunión cristiana, para buscar la presencia de Dios. Y la segunda cosa es buscar la comunión de nuestros hermanos, la comunión cristiana. Y hoy día se nos han impedido esas dos cosas, no de manera arbitraria, pero circunstancialmente. No podemos ir a un templo y no podemos tener la comunión con nuestros hermanos. Pero sí podemos tener la presencia de Dios, como Juan, porque no importa el lugar. Él está desterrado en una isla, él está prácticamente preso en cierto lugar, y este lugar no se parece en nada a un templo o a un lugar que reúna las características de algo sagrado. Sin embargo, aquel lugar se convierte en algo sagrado porque la presencia de Dios está con él. Y esto es lo que a Juan se le revela, que en tiempos de crisis, en tiempos de dolor, de sufrimiento, en los momentos de pérdida, Dios está con nosotros, su presencia no nos falta. Y podemos tener
a Dios en nuestra vida. Podemos escucharlo como Juan lo escuchó. Y podemos verlo, contemplar su gloria. Y no importa el lugar, cualquier lugar se puede convertir en un lugar sagrado, en un lugar glorioso. Pero necesitamos permanecer en el Espíritu. En una vida de continua relación con Dios. Y eso no debemos perderlo. Y eso no se nos ha quitado y jamás se nos quitará. Si permanecemos firmes, fieles, en el lugar que se nos ha colocado, dando testimonio de Jesucristo, proclamando la palabra de la forma que nos sea posible, Dios se nos revelará. Podremos oír su voz, y el oír la voz de Dios es un llamado constante en la Escritura. Oídme atentamente, dice el Señor. Oíd y vivirá vuestra alma. El Espíritu Santo dice, al que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios quiere que escuchemos. La palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios aquí se revela como un llamado a la batalla, a la guerra. La trompeta significa un llamado de advertencia, de alerta. Una convocatoria divina a su pueblo, a su iglesia. Dios nos está llamando la atención. Nos está exhortando. En este pasaje que estamos leyendo, Juan oye una voz. Y nosotros tenemos que escuchar a Dios, prestar atención, hacer silencio. Porque a pesar de que hoy estemos en nuestras casas, hay muchas cosas que pueden hacer ruido, que pueden distraer nuestras vidas. Hay tanta distracción que podemos perder de vista al Señor. Y Dios puede estarnos hablando y nosotros simplemente no le estamos escuchando. Debemos de dejar de mirar los problemas como problemas, las crisis como crisis, y comenzar a darnos cuenta de que todo lo que sucede está en el control de Dios y que Dios quiere que prestemos atención, que escuchemos su voz para que podamos verle, para que podamos ver su gloria. Y Juan estaba en el día del Señor. Estaba escuchando al Señor, porque permanecía en comunión con el Señor. Él estaba en el Espíritu. Dice el texto, continúa diciendo el texto: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Lo que Juan ve son 7 candeleros y en medio está Jesucristo. Así que el mensaje o la visión de Juan es para la iglesia en primer lugar. Es para una iglesia que está sufriendo y que tiene que entender que el Señor está en medio de ella, que el Señor no le ha dejado sola, que el Señor no le abandonó ni le abandona, que Él permanece con cada uno de nosotros los creyentes.
tenemos que entender que en los momentos más oscuros de nuestra vida, el Señor Jesucristo resplandece con mayor intensidad y fuerza sobre cada uno de nosotros. Él se revela como el sacerdote. Sus vestiduras son vestiduras sacerdotales. Y Él no solo intercedió por mí en la cruz del Calvario, Él sigue siendo mi abogado, mi intercesor. Su gracia no me ha abandonado. Su gracia permanece conmigo, con cada uno de nosotros. Así que podemos clamar con toda confianza, acudir al trono de la gracia, porque el sumo sacerdote, que nos entiende, que nos comprende, permanece con cada uno de nosotros, está en medio de nosotros, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en nuestras debilidades. Él está con nosotros y ese es el mensaje, esa es la visión, es lo que tenemos que ver para poder continuar y pelear esta buena batalla de la fe.